Vayamos a Miqueas capítulo 3, versículo 9 al 12. Dice así la bendita palabra del Señor: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, o sea, por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Sus profetas adivinan por dinero. Se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Más juicio? ¿Más juicio? Podría ser la expresión que alguien que haya venido siguiendo la exposición de estos libros de los profetas menores pudiera dar. ¿Más juicio? Pastor, ¿podemos entender el juicio de Dios anunciado por los profetas menores a las naciones paganas por su gran maldad? También podemos entender el juicio al reino del norte por su extravío de la fe verdadera y por la opresión para con el prójimo. También podemos entender, como lo vamos a ver en este sermón, especialmente en los que siguen, que Dios también trae juicio al mismo Judá, al mismo Jerusalén, al reino del sur, porque empiezan a cambiar una adoración verdadera por una adoración externa de simple cumplimiento. Un pueblo que, como bien lo describió el profeta Isaías, se acerca a Dios con su boca y con sus labios le honra, pero su corazón está lejos de Él y su temor de Él no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Podemos entender la degradación paulatina a la que aún el pueblo de Judá, donde estaba Jerusalén, el monte de Dios, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, la degradación paulatina en la que fue cayendo en la idolatría, el abuso hacia el prójimo. Es más, nosotros podemos entender de todo lo que ha sido expuesto en los profetas menores, incluso de las implicaciones teológicas del mensaje que hemos visto hasta ahora. Como por ejemplo, de implicaciones teológicas al leer y al haber sido expuestos estos profetas menores por los que vamos hasta el momento de hoy. Podemos entender la universalidad del juicio, que el hombre en su estado caído es objeto de la ira de Dios sin distinción. El que no tiene ley escrita, las naciones paganas, por su gran maldad y sin excusa, porque el testimonio de la creación y la misma ley escrita en sus corazones les es juez, los deja inexcusable. Aquellos que poseen la ley de Dios, porque teniéndola, la transgreden, lo que los hace más responsables. Podemos entender el propósito del antiguo pacto que señala, que anuncia la necesidad de un Salvador, porque la ley expone la incapacidad humana para cumplirla. Podemos entender a través de los profetas menores incluso el sistema sacrificial que resalta la necesidad de un sustituto que reciba la justa ira de Dios por el pecado, haciendo propicio a Dios a los que con fe y arrepentimiento se acercan a Él. Podemos entender todas esas implicaciones teológicas. Podemos incluso ver el anuncio glorioso en las líneas del Antiguo Testamento, en los profetas menores, el anuncio de un nuevo pacto, una obra de redención. Podemos entender que esa nos cobija a nosotros. Podemos ver allí el verdadero sacrificio. Podemos ver ahí, aún en los profetas menores, al verdadero intermediario, al sumo sacerdote, quien se ofrece también como sacrificio. Podemos ver al verdadero profeta, la revelación perfecta de Dios, de quien hablan todos los demás profetas.
Y podemos ver también al verdadero rey cuando hemos visto a tanto rey malo, pésimo. Podemos ver prefigurado, aún con todas esas inconsistencias y resaltando las inconsistencias, podemos ver la necesidad del rey que es Cristo. Un rey que moraría eternamente en un reino eterno en medio de su remanente escogido por pura gracia. Podemos ver en los profetas menores aún el anuncio de ante la incapacidad de cumplir la ley en las propias fuerzas debido a la condición caída que tenemos, el anuncio de un momento glorioso que una vez consumada esa obra de redención nos sería dado el Espíritu Santo de Dios, donde Él pondría su ley en nuestros corazones, donde Él cambiaría el corazón de piedra por un corazón sensible a la voz de Dios, donde nos capacitaría para hacer la voluntad de Dios. Podemos ver todo esto en los profetas menores, incluso la inclusión de todo pueblo, raza y nación en el pueblo de Dios. Eso lo hemos visto en toda la exposición de los profetas menores. Podemos entender esto, pastor, pero más juicio, otra prédica sobre juicio. Pastor, ¿cómo aplica para la iglesia hoy un mensaje de advertencia de juicio si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Y hermanos, aquí es donde nos es supremamente útil el entendimiento al que también se suscribieron los reformadores sobre una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿Qué es eso? La iglesia visible es la iglesia que los genuinos creyentes podemos identificar conforme a la palabra, teniendo una comprensión de acuerdo a la palabra entre los que son creyentes y no son creyentes. La iglesia visible es como nosotros la vemos, compuesta por aquellos que profesan tener fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero sabemos que en esa iglesia, como nosotros la vemos, la palabra del Señor nos advierte que también hay allí muchos cuya profesión de fe no es real y que en el tiempo se van a apartar del Señor. Eso lo entendemos. Yo puedo ver una iglesia de acuerdo a la Escritura y decir, esta es una iglesia del Señor, compuesta por creyentes que dicen creer en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia visible, pero también advertido en la palabra que si alguien se retira y apostata de la fe, no es porque fuera salvo y dejó de serlo, sino porque nunca su profesión de fe fue real. La iglesia local es de esa expresión más palpable de esa iglesia visible a nuestra vista, compuesta por personas que profesan fe en el Señor, pero advertidos de que algunos con el tiempo se apartarán, manifestando que realmente nunca conocieron a Dios, nunca fueron parte de aquellos que solo Dios conoce. Y ahí es donde viene entonces, ¿qué es la iglesia invisible? Esos que solo Dios a ciencia cierta conoce cuál es la condición de su corazón y que son suyos, es la iglesia invisible. Aquella que está compuesta por los verdaderos creyentes, pero que es invisible a nuestros ojos. Nosotros vemos la iglesia visible de acuerdo a la profesión de fe, advertidos de que aún en medio de la iglesia hay unos que no son verdaderamente iglesia del Señor. Pero la iglesia invisible es la que ve el Señor, que sabe los corazones y que sabe realmente quiénes son los suyos. Nosotros no podemos ver los corazones como Dios los ve. La palabra dice que Dios conoce los suyos. Y es aquí en donde el mensaje de advertencia del juicio de los profetas menores es aplicable a quienes se proclaman iglesia hoy, a la iglesia visible. Porque tú dirás, pastor, ¿cómo una advertencia de juicio? Además de todas las implicaciones teológicas, además de todos los aspectos que ya hemos visto y que acaba de señalar en la introducción que hemos entendido, ¿cómo puede ser aplicado a la iglesia de Cristo hoy una advertencia de juicio si ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Pues de esta manera, hermanos.
porque entendemos que en la iglesia visible, así como en el pueblo de Israel, pueblo étnico, pero que después entenderemos que no todos eran verdaderamente pueblo de Dios, las advertencias tienen un propósito. Aquí es donde el mensaje de advertencia, de juicio de los profetas menores es plenamente aplicable a quienes se proclaman iglesia hoy. Porque al igual que en la nación de Israel, muchos se asentaban y descansaban en su supuesta condición de pueblo de Dios. En ese caso por su nacionalidad, hoy porque lo dicen. Pero sus actos mostraban que realmente no eran parte del pueblo de Dios. Pablo lo dice claramente, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Hablando de la promesa hecha a Abraham, que es Cristo, son contados como descendientes. Eso dice Pablo en Romanos 9, 6 al 8. Pablo también deja claro, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, sí, hermanos, un mensaje de advertencia, de juicio es pertinente para la iglesia visible, porque de igual manera en ese Israel la advertencia de los profetas menores también era dada en medio de un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero que rompiendo el pacto mostraba claramente que no lo era. Así muchos, al igual que en Israel, por su nacionalidad, calmaban sus conciencias diciendo, somos hijos de Abraham, ningún mal vendrá sobre nosotros, Jehová está en medio de nosotros. Un mensaje de advertencia a una iglesia que puede decir, no hay ninguna condenación para los que hay en Cristo Jesús, es pertinente porque entendemos que en medio de los que se proclaman iglesia, aún de congregaciones que se proclaman iglesia, muchos realmente no lo son, y la advertencia es más que necesaria para ellos. Asimismo, muchos se asientan en su proclamación de iglesia de Cristo en el día de hoy, pero sus actos, su vida y lo que creen evidencia la real condición espiritual de ellos. Es allí donde las advertencias de juicio de los profetas menores es pertinente, es aplicable. ¿Para qué? Para que una falsa seguridad de salvación no les adormezca, para que no se anestesien las conciencias de la necesidad de humillarse delante de Dios en verdadero arrepentimiento y fe para salvación, y no en la falsa proclamación de fe que es tan solo externa. Sí, iglesia, para la iglesia invisible del Señor, los que son suyos, los que verdaderamente han nacido de nuevo, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Y las advertencias de juicio hacen que nosotros entonces apreciemos más la gracia de Dios derramada sobre nosotros, sin lugar a dudas, y que caminemos en temor y temblor, en respeto de nuestro Dios, quien también es nuestro Padre y nos ha tratado con misericordia. Pero también es pertinente para que aquellos que en medio de la iglesia, viendo la realidad de sus vidas que ellos y Dios conoce, no se adormezcan porque vienen aquí de vez en cuando, o porque pertenecen a la iglesia tal o cual, o porque repitieron, o porque se dicen de sí mismos, cuando aludidos por la palabra del Señor, les lleva a una verdadera humillación y arrepentimiento. Lo último que nosotros queremos hacer con la palabra del Señor, aún del Antiguo Testamento, es quitarle todo el peso de advertencia que debe llevar al hombre
en humillación delante de Dios, en arrepentimiento y fe. Y el profeta Miqueas es perfecto para este mensaje, conforme a lo que he mencionado en la introducción. Porque el profeta Miqueas lleva su mensaje no a naciones paganas. Su mensaje es para Israel y para Judá, que se proclamaban pueblo de Dios. Miqueas capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio sobre ¿quién? Sobre Samaria y Jerusalén. Samaria, haciendo referencia a Israel, el pueblo del norte, y a Jerusalén, como referencia al reino del sur, Judá. Juicio que Dios va a traer a un pueblo que se proclama suyo y que sin embargo persistentemente sigue buscando el mal. ¿De qué manera queda plasmado el juicio en el libro de Miqueas? 3 ciclos, 3 grandes oráculos que inician con la misma expresión, dividen el texto, o podemos dividirlo así. Mira lo que dice y como inicia Miqueas 1:2. ¿Qué dice? Oíd, pueblos todos. Adelante a Miqueas 3:1. ¿Qué dice? Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Y Miqueas capítulo 6, versículo 1, dice, oíd ahora lo que dice Jehová. 3 grandes mensajes que proclaman un juicio de Dios a un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero que persistentemente seguía en el mal. Nosotros podemos ver que estos 3 ciclos que están expresados aquí por la expresión oíd, estos 3 grandes oráculos, están recreados de una manera muy particular. Están recreados como un tribunal, como si se estuviese en una corte. En cada uno de estos 3 ciclos, nosotros podemos ver testigos, nosotros podemos ver acusaciones, podemos ver pruebas, interrogatorios y finalmente sentencias en cada uno de estos 3 ciclos que componen el libro de Miqueas. ¿Con qué propósito? Para mostrar que aquellos que se proclaman pueblo de Dios rompen el pacto y su proclamación externa de ser pueblo de Dios no le librará del juicio que Él trae contra ellos. Miremos testigos. ¿A quién se llama en esta corte como testigos de la acusación? Estos testigos tienen una característica especial. No solamente están llamados para presenciar el juicio, sino que también se presentan ellos mismos como testigos de que la acusación es veraz. Miqueas capítulo 1, versículo 2. Dice, aquí va a llamar a los primeros testigos, llama a 2. Oíd, pueblos todos, estad atenta, ¿quién? Tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. 2 testigos, la creación misma y todo lo que en ella hay. Y el otro testigo, tremendo, Dios mismo. Se llama entonces a prestar atención a la acusación, a la creación y todo lo que en ella hay, y también a Dios mismo. Un ejemplo de cómo se llama a la creación a ser testigo del juicio de Dios lo encontramos en Isaías 1:2. Si usted rápido puede ir allí.
¿Estamos? ¿Qué dice, pastor? Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oíd cielos, escuchad tu tierra, habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. Los primeros testigos entonces es la creación misma, todos los pueblos, todo lo que habita en medio de la creación. Pero también Dios mismo, el Señor, se presenta como testigo en este tribunal. Y no solamente un testigo para ver, sino un testigo en contra, porque dice allí Miqueas 1:2, y volvamos al texto de estudio: Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Miqueas 6:1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Nueva Versión Internacional dice: levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan su voz. Escuchen las montañas, presten atención los cimientos de la tierra. Se llama entonces como acudientes al juicio, como testigo que va a escuchar la acusación a montes, la creación, los valles, las montañas, los collados, los simientes de la tierra, la creación misma, todos los pueblos. ¿Por qué? ¿Puede una montaña oír? ¿Puede un collado oír? ¿Pueden los cimientos de la tierra oír? Obviamente esto es ilustrativo para presentar como testigo a aquellas cosas que tienen un significado de permanencia, un significado de solidez, de estar siempre allí. ¿Cuál es la razón de usar esta figura? Pues que van a servir como testigos perpetuos de la acusación que se va a hacer. Esto, amados hermanos, entonces nos anticipa la seriedad de este juicio, la seriedad de este tribunal que es ilustrado aquí por Miqueas. ¿Es común utilizar esta figura? Acompáñame a Josué 24:27. Y el propósito de ir al texto no es solamente conocer las figuras con las que se expresa la palabra del Señor, como estas figuras literarias y su significado, sino para que también para nosotros quede que el juicio es de tal magnitud y de tal profundidad que quienes se citan como testigos tienen un carácter de perpetuidad, de permanencia frente a la gran acusación que se va a hacer. Mira Josué 24:27, después de que el pueblo le ha dicho que él y su familia, Josué le ha dicho al pueblo que él y su familia va a seguir al Señor y que ellos se decidan al fin. Y el pueblo jura que seguirá a Jehová. Dice Josué al pueblo: he aquí esta ¿qué? Piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y esto entonces debe empezar a darnos el carácter, el calibre de las acusaciones que aquí se van a dar. Nadie podrá presentar excusa. Aquel que entre a pleito con el Señor en aquel día y sea juzgado, no podrá presentar excusa alguna. Todos estos aspectos manifiestan la solidez y la permanencia de los que serán testigos frente a la acusación que se va a dar. ¿Quiénes son los que están acusados? Veamos esta otra parte del tribunal.
Es la nación entera, aquellos que se proclaman pueblo de Dios. Tanto Israel, que ya estaba a 10 años de ser destruida por el juicio de Dios, como Judá mismo. Miqueas capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice. El que ayer era mi pueblo, se ha levantado como enemigo. Hermanos, esta característica de Miqueas en la aplicación que hicimos en la introducción es importantísima. Hay muchos hoy que se aferran a que ninguna condenación hay para Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Ahora, esto es importante y sólido y un refrigerio y tranquilidad para aquellos que tienen el Santo Espíritu de Dios. Pero para aquellos que viven una vida y que sus conciencias claramente les muestran que realmente el centro de su vida no es Dios, sino que siguen siendo ellos mismos, no puede convertirse en una expresión que adormile, que cauterice, que tranquilice, que duerma, que insensibilice la necesidad de humillarse delante de Dios en arrepentimiento y fe. Es el pueblo. Entendemos a las naciones paganas, entendemos cada uno de estos aspectos que nos han mostrado los profetas menores, pero es aquel que se proclama pueblo. Y no se puede pasar por alto en este sentido de alguien que de una entidad que se proclamaba pueblo, en la que había verdadero pueblo y otro que no lo era. No se puede perder de vista la enorme responsabilidad en medio de ese que se proclamaba pueblo que tienen los que lo gobernaban y los que los pastoreaban. Mira Miqueas capítulo 3, versículo 1. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, los principales, los gobernantes de ambas naciones que se proclamaban pueblo de Dios. Dice: ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? ¿No les corresponde a ustedes saber la justicia? Y continúa diciendo: vosotros, ¿que qué? Aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Adelántate hasta el versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que ¿qué? Abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Quienes son llamados la nación entera, pero quienes tienen una enorme responsabilidad, quienes lo gobiernan, como hemos visto aquí, pero también quienes debían cumplir una misión espiritual en la edificación del pueblo. Acompáñame a capítulo 3, versículo 5, y veamos dentro de estos principales que cumplen una labor de gobierno y de pastoreo a los profetas. Miqueas 3:5, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. O la combinación de dirigentes de gobierno y de pastores espirituales. Miqueas 3:11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre
nosotros. Amados hermanos, por supuesto que nosotros podemos entender todas las implicaciones teológicas al leer en el Antiguo Testamento, en ese momento de la historia de la redención. Por supuesto que podemos entender la incapacidad del hombre en sí mismo de tratar de cumplir la ley de Dios. Podemos entender sin lugar a dudas el propósito del antiguo pacto, que es mostrar la condición caída del hombre para que corra en arrepentimiento y fe al Cristo. Por supuesto que nosotros podemos entender la advertencia sobre un juicio universal. Podemos entender cómo Dios tomará un pueblo para sí mismo por pura gracia, como lo veremos al final, sin distinción de nación. Así leemos nosotros el Antiguo Testamento y los profetas menores, viendo a Cristo, viendo su obra dentro del plan de redención, y damos gloria a Dios, pero que nunca se nos adormezca la conciencia cuando desde un púlpito se da la advertencia a uno que se proclama pueblo de Dios y dice: no vendrá mal contra alguno contra nosotros. ¿No está Dios en medio de nosotros? Porque esto fue precisamente lo que hicieron estos pueblos. El pueblo de Israel destruido porque nunca vino en lo que Dios pedía. ¿Qué pedía? Y alguien diría: cumplir la ley. No. Ante el incumplimiento de la ley le impulsaba a la humillación. Y el pueblo de Judá, pero si tenían la adoración verdadera, decía iglesia cristiana, no decía iglesia cristiana, pero casi tenían el templo. Tenían el lugar santo, tenían el lugar santísimo, tenían el sumo sacerdote, tenían todo el orden levítico. ¿Cómo va a venir tales advertencias a nosotros? Que Dios nos libre de adormecer nuestras conciencias cuando un llamado que se hace desde un púlpito a revisarse, y al ver la vida que se está llevando, simplemente se apaga diciendo: no vendrá mal sobre nosotros, no está Dios en medio de nosotros. No, hermanos, lejos de nosotros de ser del Antiguo Testamento un mensaje de implicaciones teológicas, pero sí que conmueva al verdadero creyente a una vida santa que debe vivir porque está capacitado para la gloria de Dios. Y al que falsamente o externamente se proclama pueblo, se encuentre un día con la terrible tragedia de que frente a Dios la respuesta sea: nunca os conocí, hacedores de maldad. Que nos libre Dios de quitarle toda la contundencia de un mensaje fuerte que aparece en el Antiguo Testamento y los profetas menores. Ese no es el propósito. Y esto es bien diciente para el individuo, pero también para las iglesias locales. Cada persona tiene una responsabilidad particular y personal delante de Dios. Pero mira cómo la palabra del Señor muestra la enorme responsabilidad, y como lo menciona Santiago, la mayor condenación que tendrán quienes, debiendo ejercer gobierno y pastoreo, no lo hacen. Pastor, ¿a usted no le parece que alguien se puede molestar porque desde el púlpito entonces se hagan advertencias que tal vez su fe es de labios para afuera? ¿Usted no cree que tal vez eso disminuya la asistencia de la iglesia? Pastor, que se vaya a anunciar que alguien fue expulsado de esta congregación porque abandonó a su esposa y no tuvo temor de Dios sin tener ninguna causal. ¿Usted no cree que eso de pronto pueda molestar a los familiares? Pastor, y si nos permite un poquito más de distensión y de recocha en medio del culto público, pues para que sea más agradable el asunto. ¿Por qué no cambiamos la parte cúltica? Los himnos de verdad pues son buenos, pero le falta sabor.
Porque la predicación es positiva, algo temático, algo exitoso, el tipo al matrimonio, el tipo a la empresa. Hermanos, hoy en día, muchos que se proclaman pueblo de Dios, la voz de Dios de advertencia que clama desde el antiguo pacto, la apaciguan declarándose parte del nuevo pacto sin serlo. ¿Cuál es la acusación? La enorme responsabilidad de cada individuo, pero la mayor responsabilidad de los líderes espirituales. En este caso, obviamente era una nación, una teocracia, con unos gobernantes. Nosotros no podemos hacer una uniformidad total con lo que es la iglesia neotestamentaria. Hay una discontinuidad, pero sin lugar a dudas hay una continuidad de muchas cosas, y dentro de ella está la enorme responsabilidad y labor de los que la gobiernan y de los que la pastorean, llevando un mensaje que no dice paz, 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 nada pasará. ¿Cuál es la acusación? Ya hemos hecho referencia a ello en los demás profetas menores, lo que muestra entonces que la acusación es consistente. ¿Cuál es la acusación contra aquellos que se proclaman pueblo de Dios sin serlo? Que han torcido la adoración, una profanación de la adoración verdadera, que finalmente tiene como resultado un desprecio por el prójimo. Ahora, al ser el mensaje de Miqueas presentado como un juicio en un tribunal, es importante referirse a esta acusación como a una violación al pacto establecido por Dios. Profanación a la adoración verdadera, Miqueas 1:5. Dice: todo esto por la rebelión de Jacob, haciendo referencia al reino del sur, y por los pecados de la casa de Israel, haciendo referencia al reino del norte. Perdón, reino del sur, del norte. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria, esta es una referencia al reino del norte. ¿Por qué Samaria? Porque había sido escogida no solamente como capital, sino que era lo que personificaba un culto inventado, como lo hemos expuesto aquí en los profetas anteriores. ¿Pero por qué si eran creativos? ¿Pero por qué si les permitió que sus habitantes no tuvieran que ir tan lejos a adorar al Señor, sino que les quedaba allí mismo, en su mismo terreno? Porque nunca el pueblo de Dios ha sido guiado por Dios para que le adoren según su imaginación, su inventiva y sus buenas intenciones. Dios estableció la manera correcta en que Él debía ser adorado. Y en el reino del norte cambiaron las ciudades de culto, se llenaron de ídolos, nombraron nuevas líneas de sacerdocio, desoyendo lo que Dios había establecido. Entendemos esto entonces del reino del norte, pero continúa diciendo: ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Y allí donde está la profanación del culto verdadero, de la adoración verdadera. La expresión lugares altos siempre está relacionada a la adoración idolátrica, a los falsos ídolos. Esta es una frase terrible. ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? Y dice, no es Jerusalén. ¿Y qué estaba en Jerusalén? El templo del Señor, el lugar santo, el lugar santísimo. Hermanos, todo este cambio en la adoración a Dios. Tal vez usted diga, pero creímos que la acusación iba a ser aún más contundente. Debió haber empezado por la infracción contra el prójimo y la maldad del uno contra el otro, y lo va a traer. Pero todas las cosas en prioridad, y lo primero es
que ellos claramente, inventándose una adoración profana, fueron contra Dios mismo. Dios se da preeminencia a Él mismo. Él es celoso de sí mismo. Él guarda su santidad. Esto no es cosa sencilla, no es cosa liviana. A finales del siglo XIX, Spurgeon vivió los últimos años de su vida en un conflicto que nunca quiso tener, en medio de la Asociación Bautista, porque empezaron a meter las obras de teatro, la música especial y todo este malabar que en el siglo XX vemos como resultado hoy en medio del carismatismo. ¿Por qué? ¿Por qué llevarse tanto problema? ¿Por qué agotar sus últimos años de vida en una pelea que parecía enfrascada sobre cosas que no eran muy importantes? Porque si algo vemos en la palabra del Señor en cuanto a su adoración, es que Él debe ser adorado apropiadamente. El culto público no puede ser adicionado con inventivas de hombre, porque me parece que esto no tiene ningún problema. No, hermanos, en la parte de la adoración, el Señor establece un principio que nos regula cómo debe ser. Eso es exagerado. Dígaselo a aquellos hombres que trataron de levantar un fuego. ¿Y para qué era ese fuego? Parte de la adoración, pero no como el Señor lo había establecido, un fuego extraño. ¿Qué pasó con los que levantaron ese fuego extraño? ¿Cuál fue el juicio para ellos? Tráteselo entonces de decir a las viudas de aquellos que pusieron su mano para que no se cayera el arca. ¿Por qué Dios tan celoso en estos aspectos? Tiene un mensaje para nosotros, Iglesia de Cristo, hoy. Sí, entramos a su presencia confiadamente, es nuestro Padre, pero sigue siendo majestuoso y santo y establece la manera como su pueblo debe adorarle. Sí, tremendos problemas se llevó Spurgeon, pero todo lo que dijo se cumplió. Una desviación con buena intención terminó en el adefesio, circo abominable y penoso del culto público del día de hoy en medio de la iglesia contemporánea. Y el resultado, el mismo que mencionamos también en sermones anteriores: si no se tiene temor de Dios, no se va a tener temor del prójimo. Miqueas capítulo 2, versículo 1, maldad, injusticia social. Dice: ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan! ¿Porque qué? Porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades, las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su causa, al hombre y a su heredad. Capítulo 6, versículo 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa, bolsa de pesas engañosa. Sus ricos se colmaron de rapiña, sus moradores hablaron mentira, su lengua es engañosa en su boca. Capítulo 7, versículo 3. Y para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Hermanos, lo que nosotros podemos ver, los testimonios que nosotros podemos escuchar, y aunque sabemos que ahora en este momento abogamos por una separación entre el Estado y la iglesia, hablando del gobierno de la iglesia,
nosotros podemos ver el abuso de autoridad con fines de rapiña dentro de los que están parados en un púlpito. Podemos ver las expresiones neotestamentarias de mercaderes de la fe. Y el pueblo, sin lugar a dudas, es responsable por su ignorancia en la que ellos mismos la tienen sumida en su propio papel, aún de profetas de Dios, anunciando el mensaje de Dios que nunca lo dan. Pero esto se ha convertido en la vergüenza de la iglesia contemporánea hoy. Para nosotros no es el mensaje. Dios está en medio de nosotros. No vendrá mal. Paz, paz, paz. Para nosotros, iglesia, sentados allí donde estamos, he escuchado aún muchas de las personas que están allí haciendo empresa, que ya no están, porque se ve claramente cuál era su condición, diciendo: pastor, es que una cosa es yo como creyente y otra cosa soy yo como empresario. Si no tuvieran el Santo Espíritu de Dios, le diría: pues sí, es imposible que se exprese en tu trabajo lo que proclamas ser, porque en tu trabajo te guía tu ego. Pero para un verdadero creyente, una expresión como esa es nefasta. A aquellos con expresiones similares o con actitudes iguales, la palabra de advertencia es hoy. Y para las iglesias, incluida la nuestra, también una advertencia de juicio, de la rectitud de Dios y que no pasa por alto, nos impulsa cada vez más a refugiarnos en la plena confianza en Cristo Jesús, pero también para no adormecer las conciencias de los que viven la vida de cualquier manera, deshonrando lo que dicen ser. Tenemos testigos, tenemos acusación, tenemos los acusados. ¿Contra quién se cometió el delito? Obviamente, cuando nosotros hablamos de injusticia social, de rapiña, de abuso, de mentiras, pues es el pueblo raso quien finalmente se presenta como víctima. Pero en la palabra del Señor, el principal y esencialmente agredido es Dios mismo. Miqueas capítulo 6, versículo 3. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí, está hablando el Señor. Yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre te redimí. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Dios entonces se presenta en este tribunal como el agredido, ese pueblo ante el cual él había cumplido sus promesas, su pacto, que lo llamó sin que fuera su pueblo, que lo sacó de tierra de esclavitud, que les proveyó líderes en la travesía, que no permitió contra ellos una proclamación contraria, que les permitió pasar en seco el Jordán, desde Sitín hasta Gilgal, que lo introdujo en la tierra prometida. Ese pueblo al cual les cumplió sus promesas, ese pueblo las rompió. Y alguien dirá: ¿por qué no las podían cumplir? Porque se necesitaba el cumplimiento de la ley, y ese es un malentendimiento. ¿Qué pedía Dios? ¿Cuál es la esencia del pacto realmente? Miqueas capítulo 6, versículo 8, lo resume y lo condensa en una expresión a la que se han dedicado sermones enteros sobre este solo versículo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y ¿qué? Y humillarte ante tu Dios. El pueblo debía escuchar la voz de Dios y debía humillarse ante Él. En el Antiguo Testamento hubo verdaderos creyentes. No fueron capacitados con la presencia continua del Espíritu Santo, pero la ley de Dios les mostraba su incapacidad. El que tuvieran que ir una y otra vez al sistema sacrificial les recordaba su necesidad de depender de Dios. Un pueblo humillado, un pueblo que temblara ante las advertencias por todo lo que ellos estaban viviendo, que se reflejaba en la idolatría, que se reflejaba en la rapiña los unos con los otros. Y hubo muchos verdaderos creyentes que, alumbrados por el poder del Espíritu Santo, mantenían una actitud de humillación delante de Dios, procurando hacer su voluntad. Pero muchos se endurecieron con una profesión de somos el pueblo del pacto, no vendrá mal, paz, paz, paz. Cállenlos. Que callen a estas aves de mal agüero que están haciendo juicio. ¿Cómo van a destruir la santa ciudad si aquí está el templo de Dios? No está Dios en medio de nosotros. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cuál fue el castigo para Israel? Destrucción total por la profanación a la adoración verdadera, por la rapiña entre ellos. Miqueas 1:6. Haré pues de Samaria montones de ruinas, tierra para plantar viñas. Derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos. No hubo más de esa nación. Nunca se levantó. Y para Judá, destrucción también. Pero es aquí donde el mensaje de advertencia tiene que ir acompañado, como lo vemos en la palabra también, con un camino de esperanza, un camino de refugio ante tales advertencias. Hay un castigo para Judá, pero también hay un anuncio de misericordia y restauración para un remanente. Miqueas capítulo 4, versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad, morarás en el campo, llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Este fue el castigo, y el castigo fue real. Israel no volvió más a ser. Jerusalén y Judá, ¿cómo vendrán contra nosotros? Quemado el templo, quemados los muros, hasta el cimiento mismo, llevados a cautividad. Sin embargo, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y como un anuncio de quién es nuestro refugio y de la misericordia expresada plenamente, una restauración nuevamente allí a su ciudad 70 años después. Pero esto muestra básicamente el anuncio de la misericordia y de la gracia y del perdón que Dios tiene para un remanente que se humilla delante de Él. No solamente Miqueas lo anuncia, como lo vamos a ver. Oseas dice: sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Joel promete el derramamiento del Espíritu Santo. Amós, la promesa mesiánica de la inclusión de muchos pueblos en la restauración del tabernáculo de David. Miqueas, una promesa de que a pesar del castigo, Dios se guardaría un remanente al que le permitiría volver. Miqueas capítulo 2, versículo 12. El anuncio
de una restauración y los visos de aquel que sería el que encabezaría esa obra de gracia y de misericordia. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra, muy famosas porque eran muy grandes, muy prósperas, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino, pasarán la puerta, saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Acompáñame a Isaías 52:12 para que veamos y notemos un poco más cómo dentro de esta promesa de restauración de un remanente, la figura de un rey, la figura de un señor que iría delante de ese remanente empieza a resaltarse apuntando a Cristo. Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará. ¿Quién? El Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ya entonces, aún paralelo, al lado al juicio, anunciado como el resto de los profetas menores, la gracia de Dios, la misericordia, el perdón en Cristo Jesús, para que todo aquel que aludido por las advertencias se humille delante de Dios. La historia, el rey de la historia, el que tiene el control de la historia del hombre, nos deja ese antecedente. Claramente la Escritura nos dice que todas estas cosas nos acontecieron a ellos para que nos queden a nosotros como ejemplo. Claramente Pablo en 1 Corintios 10 dice que muchos fueron librados, que muchos fueron bautizados en la nube, en el desierto, que muchos entraron, pero que de muchos no se agradó Dios y que quedaron tendidos en el desierto. Un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, pero entre ellos muchos con un corazón endurecido. Una advertencia que el Espíritu Santo obre para el que la escuche y un anuncio de correr en humillación delante de aquel que es la provisión para salvación. Antes que una seguridad de que somos algo que profesamos de dientes, pero que sabemos el testimonio interno de la inconsistencia de lo que decimos ser. Cristo mismo es el anuncio de la respuesta ante estas advertencias de juicio. Es así como en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Texto que es citado para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así podemos ver entonces la advertencia aplicada al día de hoy. ¿Cómo puede ser aplicado un mensaje de juicio a un pueblo que reclama ninguna condenación hay para él? El entendimiento de una iglesia visible, pero que por advertencia de las Escrituras entendemos que aún en medio de ellos hay muchos que no son realmente la iglesia del Señor, hace plenamente aplicable un mensaje de advertencia. No se adormezca tu conciencia. Revísate.
todos nosotros vivimos en una tensión que es sana. Yo veo estas inconsistencias. ¿Será? ¿Pero en quién has depositado plenamente tu confianza? En Él, no en mí. Las inconsistencias me hacen ir humillado a Él. La tensión es sana para mantenernos en continua dependencia de Él. Pero yo he tenido el dolor de ver a muchos que se sacan en limpio. Su corazón es duro como piedra frente a la advertencia, no se conmueven. Jehová está en medio de nosotros, paz, 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 nada pasará. Por supuesto que el mensaje de advertencia es pertinente para la iglesia hoy. Humildes, humillados, pero si hoy el Espíritu Santo de Dios te ha quebrantado y ha mostrado que no importa si tienes 10 años asistiendo a una iglesia evangélica, detrás de tus propios deseos egoístas, detrás de prosperidad, respuesta para tus problemas temporales y no para una adoración verdadera y rendida delante de Dios. Hoy, si el mensaje está obrando en tu vida, el misma promesa de redención, la misma promesa de misericordia y gracia está abierta hoy. Ven a Cristo, quita tu falsa seguridad. No adormezcas tu conciencia diciendo soy un evangélico de 20 años y ni siquiera conoces el verdadero evangelio. Un pueblo que se proclamaba pueblo de Dios, un mensaje de juicio ante un tribunal con testigos sólidos y permanentes, el agredido Dios, los responsables mayores, los líderes, pero cada uno rindiendo cuentas delante de Dios. Para todo aquel que hoy haya sido o movido en gratitud por la salvación tan grande que ya ha recibido, o el que se ha conmovido su corazón ante un mensaje de advertencia, la descripción del 18:20 nos permite irnos despedidos con el mensaje de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué Dios como tú? Miqueas 7:18. Gracias, pastor. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, cumplirá la verdad a Jacob, Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Estas expresiones aquí apuntan netamente a la obra de redención en Cristo Jesús. En esta mañana no vamos a hacer que el que viene por primera vez o que se ha sentido redarguido pase aquí adelante para que diga una frase repetida y calme su corazón. Pero sin lugar a dudas hay una invitación para que allí de corazón contrito y humillado digas: Dios, ten misericordia de mí. Hoy me he sentido señalado. He sido yo el primero. Ha sido mi ego mi prioridad. He sido yo el centro de mi existencia. No te dejes adormecer porque perteneces a una religión o porque vas a la iglesia de renombre tal. Humíllate delante de Cristo, que es lo que pide Dios. En Cristo Jesús hay salvación. No esgrimas justicias propias ni bondades propias, que no la hay delante de Dios. Que la advertencia de juicio conmueva nuestro ser y vengamos a Él en verdadero arrepentimiento, que no seremos rechazados. No importa cuán oscura sean tus pecados,
Si fueren del color del carbón serán. Y si fueren como el carmín de rojo, también serán lavados por la sangre del Cordero. Ven a Cristo. Si has sido redarguido por la palabra del Señor, el Evangelio hoy ha sido anunciado, no te refugies en el tiempo en que fuiste a una iglesia, o porque vas a aquella o a la otra, o al líder tal, tan renombrado. No dependas de ti mismo, ven a Cristo. Aún en el Antiguo Testamento es anunciado a viva voz. Padre, te damos gracias, Señor.